Ok, familia, estamos a punto de empezar una nueva serie. Las próximas semanas vamos a estar viendo esta serie y se trata acerca de olvidar. Por eso le hemos puesto como título, Olvídalo, olvídalo. Y a veces algunas personas tenemos problemas con esto, y mi esposa y yo, cuando nuestros hijos nos dicen, never mind, es como, olvídalo, y nos cae pesado. Pero en la vida real es importante a saber olvidar. Y es importante tener una forma de desechar aquello que es tóxico, que es negativo en nuestras vidas a través del olvido. Las próximas semanas vamos a estar tocando este tema, olvídalo. En inglés, forget about it. Ok, nuestra cita es Filipenses 3:13 y pueden reírse un rato, pero dice el apóstol Pablo en Filipenses que es una carta tremenda que nos explica todo aquello que experimentó Pablo y nos da el norte, nos da la pauta de cómo poder salir adelante como cristianos. Pablo hablando dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto es interesante, una cosa solamente. Vamos a repetir todo el mundo, pero una cosa hago. Otra vez, pero una cosa hago. Solamente una. Tu camino al éxito comienza con el primer paso. Tienes que hacer una cosa, solo una. ¿Y qué es? Olvidar. Dice aquí Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Señor, bendice, Señor, el compartimiento de esta palabra y permítenos olvidar aquellas cosas que deben quedar atrás y fijar nuestra vista en lo que está delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, olvídalo, forget about it. Vamos a ver entonces, ¿qué son esas cosas que tenemos que olvidar? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que aprender a olvidar lo negativo. ¿Ok? Voltea con tu vecino y dile, olvida lo negativo. Sí, porque lo negativo no te va a ayudar. Las cosas negativas van a generar o van a dar lugar a la creación de raíces de amargura, y las raíces de amargura van a impedir tu paso al éxito. El árbol de tu vida no crecerá con raíces de amargura. Por lo tanto, tenemos que aprender a olvidar lo negativo. ¿En qué áreas? Pablo, por ejemplo, nos habla de sus experiencias en el campo misionero, de sus experiencias en el camino como cristiano. Y vemos entonces que primeramente tenemos que aprender a olvidar los fracasos. ¿Has tenido algún fracaso? Quizá un fracaso amoroso, quizá un divorcio, quizá una separación de la familia, no sé, un fracaso en los negocios, un fracaso en cualquier área. Pero vamos a ver, Pablo tuvo un fracaso de tipo profesional. Por ejemplo, el fracaso de Pablo en el Areópago, que era un lugar de reunión, era como un estadio, un anfiteatro donde se reunían todos los ciudadanos de Atenas, todos los griegos, todos los sabios, los filósofos. Y ahí fue donde Pablo prepara uno de sus sermones que son los más brillantes, uno de los más efectivos, preparados súper. ¿Y qué pasa ahí? Empieza él diciendo, ¿sí? Hermanos atenienses, vengo a hablarles. He observado que son ustedes muy religiosos y he observado que tienen altares para todos los dioses, pero he notado que tienen un altar que decía al Dios no conocido, y de ese Dios es de quien vengo a hablarles. Y continúa hablándoles acerca de Jesucristo y cómo fue crucificado y cómo fue muerto y cómo resucitó. Y cuando llegan a este punto, toda la gente se va y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Otro día te oiremos. ¿Sí? Las muchas letras te han vuelto loco, le llegaron a decir algunos a Pablo. Y fue un fracaso. Desde el punto de vista de oratoria, fue un gran sermón, pero desde el punto de vista de la eficiencia de su sermón, fue un fracaso. Todos le dieron la espalda en el momento. ¿Sí? Y Pablo continúa. Olvida lo que está atrás. Olvida ese fracaso. Y unos días después, inmediatamente, vienen algunas personas de los mismos que lo oyeron y en secreto hablan con él. Y entonces se entregan a Jesús, son restaurados, son salvados. Y entonces viene un gran crecimiento en Grecia. Por eso es que tenemos que aprender a olvidar nuestros fracasos. ¿Sí? También hay que olvidar las heridas del pasado. Las heridas son, a veces las heridas crean cicatrices, pero aún ves las cicatrices y te acuerdas y vives
completamente, muy intensamente vives tu pasado. Hay gente que le gusta mucho el drama, especialmente a los latinos, por eso tenemos tantas telenovelas, puro drama. Llegas a la casa de los hispanos y es puro drama. Que el perro se hizo pipí, drama. Que no sacaron la basura, drama. Bueno, todo es drama, ¿sí? Tienes que aprender a olvidar las heridas del pasado. Heridas morales, heridas físicas, ¿sí? Heridas del corazón. Pablo recibió heridas a su corazón. Cuando él se convirtió al Señor, los cristianos del primer siglo no creían en él realmente. ¿Quién iba a creer? Él era el que los perseguía y los echaba a la cárcel. ¿Quién iba a creer en él? Es mi teoría, esta es mi asunción, de que él no fue aceptado realmente en Jerusalén. Por eso lo enviaron a Antioquía y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una gran idea, ¿por qué no te vas a Antioquía? ¿Ah? Y ya se va, es un destierro de alguna manera para Pablo. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros, siendo humanos como Pablo, hubiéramos sentido precisamente el dolor del rechazo aún de los de la fe. Más adelante en una de sus cartas, Pablo dice, he experimentado rechazo y persecución de los mismos de dentro, dice de los de afuera, pero también de los de adentro. Y él tuvo que olvidar el rechazo. ¿Has pasado alguna vez por rechazo? ¿Has experimentado discriminación en tu trabajo, en tu familia? A veces te dicen, no, es que él es la oveja negra de la familia. Fíjate, hasta nuestra familia, ¿sí? Y queda la herida, pero tienes que olvidar esas heridas. Pablo también experimentó heridas físicas, ¿sí? Fue variado, ¿sí? Cuando el castigo de las varas eran varas aceradas, lo amarraban así como si fuera un burrito, ¿verdad? Así, todo lo amarraban a la persona, lo volteaban de cabeza y le golpeaban las plantas de los pies con varas hasta desollar, despellejar los pies. Y Pablo pasó por eso, fue azotado con varas, fue azotado con látigo, ¿sí? Fue golpeado, fue apedreado, fue dado por muerto a tal grado. Pero ¿sabes qué? Él olvidó todo eso, olvidó las heridas. También cometió errores. Pablo era el perseguidor de los hermanos. Y es casi seguro que en su naturaleza humana, en un momento dado, hubiesen podido perseguirlo, su mala fama. Algunos probablemente les recordaban su pasado. Le decían, Pablo, ¿no eras tú el que perseguía a los cristianos? Ahora estás aquí como cristiano. Pero él tenía que olvidar. Ese fue un error en mi vida y lo tengo que dejar atrás. Por eso es que debemos aprender a olvidar lo negativo. Todo aquello que es tóxico en nuestras vidas debemos olvidarlo. Y las cosas negativas son tóxicas, definitivamente tóxicas. Pero también debemos de olvidar nuestros logros, aquello que hemos alcanzado. No sé si ustedes han oído alguna vez los de la familia del tubo, pero conocí a un hermano muy querido mío, ya anciano, ya está con el Señor, y decía, esos son de la familia del tubo, pastor. ¿Por qué? Es que ese tuvo una iglesia grande, ese tuvo una casa propia, ese tuvo un carro del año. Son la familia del tubo. Sí, muchas veces vivimos del pasado, ¿sí? Vivimos de lo que tuvimos. Es que yo allá en mi rancho, allá, no, allá tuve esto, allá tuve lo otro. Hey, olvídalo, forget about it, ¿ok? No tienes que estar viviendo del pasado. Tienes que olvidar aún tu carrera muchas veces, ¿sí? Cuando Dios me llamó al ministerio, mi esposa y yo tuvimos que olvidar nuestra carrera. Yo ya estaba forjando una carrera en cierta área, en la embajada americana, y mi esposa tenía su carrera de cirujano dentista. Y cuando Dios nos llamó al ministerio, tuvimos que olvidar todo, porque no puedes estar viviendo del pasado. No puedes estar pensando, ay, así como el pueblo de Israel, cuando estaban pasando por el desierto y había sed y estaban cansados. Ay, nos sacaste de Egipto. Preferían los ajos y las cebollas de Egipto que la tierra prometida que Dios les había dicho. ¿Ves? Muchas veces estamos lamentándonos por las cosas que perdimos en el pasado. Hoy por hoy estás aquí, estamos en este país y tenemos que abrazar la cultura, nos guste o no nos guste, tenemos que abrazar ciertos aspectos de la cultura de este país. Tenemos que honrar a este país porque este país nos está dando beneficios. Entonces no podemos estar viviendo con el corazón allá. Es muy bonito cantar México lindo y querido si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan allá. Es bonito. Pero no puedes tener el corazón allá y el corazón acá. Vas a acabar como dice la canción, con el corazón partido. No se puede vivir así. Tienes que olvidar aún
tus carreras, tu educación, muchas veces tienes que olvidar. Este Pablo era fariseo de fariseos, había sido educado a los pies de Gamaliel, un maestro tremendo. ¿Ah? Y él tuvo que olvidarlo porque apreciaba el llamamiento que Dios le había dado para predicar el Evangelio. Y tienes que muchas veces olvidar las cosas, los logros de antes. ¿Okay? Los éxitos de ayer fueron para ayer. Hoy, los retos de hoy son para alcanzar los éxitos de hoy. Recordemos eso. Los éxitos de ayer fueron para ayer, sirvieron para ayer. Pero los retos de hoy requieren éxitos de hoy. ¿Okay? Entonces, Pablo fue uno que olvidó su carrera, la dejó atrás, su educación, fariseo de fariseos. Él era abogado, uno de los mejores abogados que había en Israel. ¿Sí? Conocía la ley completamente y lo dejó atrás. Era ciudadano romano. Algunos aquí piensan que la ciudadanía estadounidense es la mejor. En aquel entonces la ciudadanía romana era la mejor y él había nacido, era hijo de un ciudadano romano, lo que le convertía en ciudadano romano automáticamente. Es por eso que estamos viendo que él dejó todo eso atrás, ¿sí? Lo dejó atrás. Otros también, nuestros logros financieros. Ay, es que yo tenía dinero, yo tuve, en un tiempo estuve haciendo mucho dinero. Olvídate, hoy es hoy. La crisis nos ha pegado a todos, ¿ok? Todo lo que tienes que hacer es realizar eso y moverte en las finanzas, en la realidad financiera de hoy en día y tomar decisiones sabias y apropiadas para tener éxito en las finanzas. Pero olvida los éxitos del pasado. Esos fueron para el dinero que ganaste hace años allá atrás. Ese dinero ya lo ganaste. Punto. Se acabó. Hoy tienes que hacer nuevas hazañas financieras, ¿ok? Y tus conquistas. Pablo tuvo el primer viaje misionero, excelente, con todas sus persecuciones y todo, tuvo un fruto tremendo. Abrieron iglesias, establecieron ancianos, establecieron iglesias nuevas, ok. Pero tuvo que hacer el segundo viaje. En el segundo viaje tuvo diferentes experiencias y en el tercer viaje tuvo diferentes experiencias. De ahí, todas esas eran conquistas, pero él no se detuvo, sino que siguió adelante. Al final, Pablo expresa todo esto lo tengo por basura a fin de perseguir el conocimiento, a fin de conocer a aquel que salvó mi alma, el conocimiento de Cristo Jesús. Hoy en día, tú y yo debemos olvidar. Hay cosas que debemos olvidar. Quizá las heridas que te hicieron tus padres, quizá tu padre te abandonó, quizá tu madre te maltrató, quizá no pudieron darte lo que necesitabas, quizá no tuviste papá ni mamá. O quizá fue una familia buena, pero saliste de ahí y todo fue un fracaso. O quizá hoy en este día estás experimentando situaciones graves en tu propia familia. Quizá fuiste traicionado, fuiste lastimado. La curación para tu corazón es olvidar. Y la única manera es venir y dejárselo a Dios en su altar de gracia. Y decirle, Señor, te entrego todo esto, Señor. Olvídalo. Forget about it. Dios te bendiga.